Un manager tiene que tener 3 responsabilidades: desempeño, desarrollo y disfrute. Yo tiendo a generar mucha autonomía en mis equipos. De la autonomía se genera responsabilidad. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del manager / director que esa persona no toque techo? La construcción de un excelente lugar para trabajar, todos tenemos la misma responsabilidad pero diferente influencia. La diferencia es la influencia que tiene un director general o un manager para generar un ambiente positivo o la influencia de sus decisiones. Un líder es aquella persona que mantiene informado a su equipo, que facilita que exista una positiva coordinación de tareas, que sus palabras y sus acciones coincidan. Una persona realmente domina su puesto cuando se reinventa en él. Yo creo que los líderes o las empresas tenemos un poder transformador de la sociedad. Tenemos el reto de conseguir que la gente se desarrolle, no pierda puestos de trabajo con la inteligencia artificial, sino que se reconvierta. Hola Innovador, hoy hablamos con Jaime Nardiz. Él lleva muchos años trabajando en el entorno de la consultoría, trabajando en esa parte de ayudar a los departamentos de recursos humanos, en diagnósticos a las personas, en intentar que las empresas en general tengamos un buen ambiente laboral, que pensemos en las personas, que es nuestro mejor activo. Haremos muchas reflexiones al respecto, sobre todo adaptado más también al despacho profesional, porque sois muchos los socios, directores que estáis también con el run de a ver cómo mejoráis pues ese clima laboral. Sé que os preocupa mucho el cómo ayudar también a vuestros compañeros. Sabéis que ahora mismo estamos todos intentando ir un poco más allá de, además de pagar, ¿no?, que es lo importante a los empleados, sino también preocuparnos y preocuparnos de corazón por ello, porque cuando al final ayudas a los demás, eso al final te viene de vuelta. Bueno, de todo esto hablaremos, veremos también qué están haciendo otras empresas grandes, pequeñas, medianas. Él tiene mucha experiencia al respecto. Por cierto, mi nombre es José Pedro Martín, soy el director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales y bienvenido a este videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías para el sector de despachos profesionales. Y bienvenido, Jaime. Pues muchísimas gracias, la verdad, y enhorabuena por los 100.000 suscriptores. Desde luego que iremos a por más, ¿no? Por supuesto, con estos contenidos, que siempre que sean de valor, la gente nos premia con su like. Desde aquí aprovechamos a que se suscriban. Totalmente. Jaime, cuéntanos actualmente en qué empresa trabajas, porque es una consultora que estáis en casi todos los países del mundo, ¿no? Exacto, nosotros somos Great Place to Work, es un instituto que está presente en 90 países y lo que hace realmente es diagnosticar y reconocer excelentes lugares de trabajo. Básicamente nosotros preguntamos a los empleados en qué grado su empresa es un excelente lugar para trabajar y si ese grado o si el 65% de la gente dice que es un excelente lugar para trabajar, entonces obtienen un reconocimiento. ¿Cómo funcionan estos diagnósticos? Me gustaría que fuésemos profundizando, Sí, total. nos remanguemos y cómo se busca esa sinceridad también, ¿no? Porque al final no deja de ser una encuesta. Me gustaría saber un poco con detalle cómo se hacen esos diagnósticos. Vale. Bueno, nosotros lo que hacemos, el diagnóstico generalmente se vehiculiza, ¿no?, a través de envío de un cuestionario, a través de un correo electrónico, que es la mayor parte, el 99% de la gente tiene su correo corporativo. Entonces nosotros le hacemos llegar un cuestionario, un link, para que responda a una encuesta. La encuesta está súper estructurada en el sentido de que tardas 11,2 minutos en realizarlo, y la realidad es que nosotros, para que te hagas una idea, lo pasamos a unos 50 millones de personas al año esa encuesta. Es decir, 50 millones de personas al año responden esa encuesta valorando su empresa. ¿Cómo obtienes la sinceridad o en qué grado la gente es sincera, o dándole un poco vueltas a eso, ¿no? Al final, lo más importante de los proyectos es la primera fase que nosotros llamamos, que es el plan de comunicación interna. Dar a conocer el proyecto y sobre todo dar a conocer que la construcción de un excelente lugar para trabajar, todos tenemos la misma responsabilidad pero diferente influencia. Esto es algo muy, muy interesante, porque a la hora de construir un excelente lugar para trabajar, todos como empleados tenemos una cuota de responsabilidad. La misma. El director general o la directora general y el empleado, por así decirlo, más bajo en la jerarquía, tiene la misma cuota de responsabilidad. La diferencia es la influencia que tiene un director general o un manager para generar un ambiente positivo o la influencia de sus decisiones. Esto es muy importante porque una vez
tú sitúas a los empleados que la construcción de un excelente lugar para trabajar también forma parte de su responsabilidad, responder la encuesta de una forma constructiva es un paso más. Pero bien, como hay que hacerlo, hay que explicarlo, hay que explicar que son confidenciales, hay que explicar el propósito de lo que vas a hacer, como cualquier tipo de proyecto. La gente participa si lo entiende y si le ve la utilidad. Lo que veo por el diagnóstico es saber en qué punto estamos, Ujú. pero saberte un melón importante. La finalidad de todo es que realmente sea un lugar donde el trabajador desee, ¿no? O quiera estar porque hay un buen ambiente laboral. Si quieres, mira, antes de empezar con el diagnóstico, ¿qué es un buen lugar para trabajar? Porque a lo mejor esto puede ser muy subjetivo, ¿no? Bueno, totalmente. O sea, cada uno, tú preguntas, y sobre todo, más que subjetivo, cada uno te va a priorizar cosas distintas. Es decir, pues a lo mejor yo en mi etapa vital priorizaría, yo qué sé, imagínate, la conciliación. A lo mejor tú en tu etapa vital pondrías esta prioridad. Al final, nosotros tenemos muy tipificado que para que tú vivas la experiencia de un excelente lugar para trabajar, tienes que confiar en los líderes y en la empresa en la que tú estás, gozar de un positivo ambiente y tener una vinculación, un orgullo por tu trabajo. O sea, son 3 relaciones que tiene que existir que te aporten lo que nosotros llamaremos un grado alto de confianza. Al final nosotros tipificamos o tenemos 60 inputs que analizamos, que son las 60 afirmaciones, pero tenemos muy claro que la diferencia entre una persona y otra en otra cultura completamente distinta es muy baja. Cuando tú esto se lo cuentas a alguien, dice, no, yo soy muy diferente a mi hermano, por así decirlo. Ya, pero si estudias 50 millones de personas al año, ves que los patrones se repiten constantemente. Que al final tú lo que tienes que tener en un excelente lugar para trabajar, como decíamos, concretando un poco más lo que te decía antes, es una comunicación, sentirte informado, sentirte reconocido, sentir que la utilidad de tu trabajo es alta, que aportas dentro de tu organización, que recibes un pago justo, que puedes conciliar y tienes flexibilidad, que te puedes desarrollar y que gozas de relaciones hospitalarias, cercanas en las que colaborar, ¿no? Estaba pensando que desde un punto de vista de segmentación, que a mí me encanta tenerlo todo súper segmentado en el CRM, a nivel de cliente, a nivel de contrato, a nivel de analítica. Oye, me acababas de dar una idea en por qué no tener a todos los empleados segmentados con cuál es su mayor preocupación desde un punto de vista personal. Por ejemplo, te has dicho conciliación. Sobre todo por lo que decías de la evolución, ¿no? Porque una persona a lo mejor lo que más le llama la atención es que va a poder aprender, pero luego si, por ejemplo, si es una mujer y ha sido madre, pues en ese momento a lo mejor su prioridad es el conocimiento, a lo mejor no es que ya no deje de ser importante, pero a lo mejor la conciliación o la Sí, flexibilidad, ¿no? Le va a dar otra importancia. Pero a lo mejor sigue evolucionando y ahora pues lo que le motiva puede ser el querer ser un líder, un manager dentro de la organización, ¿no? Es decir, que a lo mejor esa máxima preocupación, el tenerla como segmentada o identificada, pues, ¿en qué estado estar, ¿no? ¿En pues qué mira, punto está de tu vida? te voy a dar 2 reflexiones. Bueno, más que 2 reflexiones, una es toda la propia investigación que nosotros tenemos. Nosotros preguntamos muchas veces, oye, ¿cuál es el factor principal de compromiso de tu compañía? Y ahí hay reflexiones súper interesantes que ahora comentaré. Y la otra vertiente del comentario que voy a hacer a lo que me dices es la siguiente, y es que esa responsabilidad de segmentación, principalmente la que la tiene que tener es el manager, porque el manager va a accionar el clima interno de la organización. Es decir, yo no te animaría tanto a que recojas esa inquietud y lo tengas tipificado, pues Juan Pedro, José Luis tiene estos criterios de priorización, porque eso lo tiene que tener el manager y tiene que ser lo suficientemente flexible como lo es la persona, porque hoy día a lo mejor es esto, pero mañana necesita otra cosa. La flexibilidad y la propuesta de valor al empleado individualizada, que es una corriente muy importante del ámbito de recursos humanos ahora, que es lo que tú vas a apuntar, la tiene que hacer realidad el manager. El manager es el que flexibiliza esa propuesta de valor al empleado. Respecto a lo que te decía antes, por profundizar, si quieres, pues hay algunos criterios como por ejemplo el salario, otros criterios como la conciliación, otros criterios como el desarrollo,
como el orgullo. Bueno, pues es sorprendente que empresa a empresa, estudio a estudio, persona a persona, cada vez que se apuntan, por ejemplo, salario o conciliación, si ese es tu criterio máximo de compromiso, tu nivel de confianza, tu nivel de ganas de dar lo mejor de ti mismo en esa empresa es muy reducido. O sea, alguien que tengas que está solo por salario o por conciliación, o que ese sea, seguramente apunte a tener unas ganas de dar lo mejor de sí mismo más bajas que otros que están por el desarrollo profesional, por el orgullo, por la confianza que tienen con sus líderes. Mira, hay un tema muy interesante, y ahora volvemos a este tema, nos lo comentaba un compañero de Resol, porque has apuntado como una especie de responsabilidad del manager, ¿no? O era el que debería tener el pulso. Y habían creado una figura que me pareció muy interesante y era llevar más el desarrollo de las personas, no tanto al manager, sino a una figura nueva que habían creado que le llamaban la persona responsable del desarrollo. Es decir, el manager quedase más para una parte operativa, pero el manager no siempre es el mejor para impulsar a las personas. Entonces, y además puede estar influenciado por muchas cosas. Entonces, desde recursos humanos habían creado una figura que era la que se encarga del desarrollo de las personas, como diciendo al manager, tú dedícate a la parte operativa, que va a haber otra persona que es la que se va a encargar del desarrollo de las personas. Bueno, es interesante, yo no estoy nada de acuerdo, pero es interesante. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque o sea, es interesante, vamos a decir por qué es interesante. No es una respuesta vacía, no, es interesante porque, claro, entiendo que ellos lo que quieren asegurar es que exista desarrollo. Entonces, tener una persona responsable de ello, pues favorece que exista esa experiencia. Sí, lo que no estoy tan de acuerdo es en dos planos. Uno es en que el primer plano, tú al final con tu equipo, oye, pues saldremos de esta reunión y es muy probable que entiendas las tareas de tu equipo, si no, no vas a ser un buen manager, entiendas los recursos que necesitan y también seas capaz de orientar, guiar, desarrollar en alguna forma a las personas que están dentro de tu equipo. Por ejemplo, tengo un equipo de consultores, ellos me presentan un informe y a que si no vivieran la experiencia de, oye, pues yo lo enfocaría por allá o yo lo enfocaría por allí, que es muchas veces el desarrollo que se pide en las organizaciones, más allá que un curso, pueden ver una experiencia de liderazgo muy baja, solo relacionado con la coordinación de tareas. Mira, déjame ponértelo de otra forma. Nosotros, o personalmente, estoy trabajando en un concepto que es que un manager tiene que tener 3 responsabilidades: desempeño, desarrollo y disfrute. Tú tienes que interiorizar que como manager tienes que cumplir las 3 Ds. Es algo muy sencillo. A mí me sirve como anécdota en las formaciones con líderes, pues para que interioricen claramente que ellos están enfocados en desempeño. ¿Por qué es importante meter la disciplina de desarrollo en esta ecuación? Porque hoy tú organizas las tareas de una forma. Si tienes incorporada la vinculación del desarrollo, puedes mejorar tu propio sistema. Si la externalizas, será otro que no entiende de tu realidad porque no está viviendo el ciclo diario o la experiencia diaria de los empleados, y sí le podrá organizar a lo mejor pues una competencia de asertividad o una competencia, pero a lo mejor técnicamente no es capaz de decirle, mira, mírate esta sentencia que aquí tiene otro enfoque, o mírate aquello. Esa experiencia de desarrollo en el puesto de trabajo, quien mejor te la va a aportar siempre es el manager. Mm. No sé si te... Repítenos las 3 Ds de nuevo. Has dicho desempeño, disfrute. Claro, desempeño, desarrollo y disfrute. Además es curioso porque ¿por qué hago? Es una regla pedagógica, no tiene una búsqueda de rigor, es simplemente pedagógico. Es porque la mayor parte de los managers en España, y esa es la razón por la que creo que externalizaron esa función, están muy vinculados en el desarrollo, en la que es la coordinación de tareas, digo, en el desempeño, lo que es la coordinación de tareas. Oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello pero eso no es un líder, eso es un coordinador, eso es un gestor de desempeño. Un líder o un mando intermedio tiene que dar el salto al disfrute y al desarrollo. Está bien visto. Bueno, a lo mejor es que también la empresa quiere coordinador y no quiere manager. Sí, sí, total. Lo que pasa es que la evolución de las culturas o las compañías son
tan rápidas, la experiencia de la necesidad que tienen los nuevos empleados de desarrollarse y de disfrutar, o tú le pasas esa competencia al manager, o puedes tener alta rotación, puedes tener carreras profesionales muy cortas. Por ejemplo, en un despacho de abogados el otro día me contaban, bueno, es que me pareció interesante la reflexión, unos tíos que se han montado su propio despacho, dijeron, mira, yo me metí en una de las grandes para coger experiencia. Tenía muy claro Que no iba a estar allí. que no iba a estar allí. Pues eso es todo un fallo que desde que se contrató hasta que se le gestionó, se tenía que haber visto, porque al final es toda una inversión muy fuerte de dinero para una persona que él sabe que no va a estar más de 2 o 3 años en esa compañía. Eso son bajas voluntarias que duelen mucho. ¿Qué es para ti un buen líder o un buen manager? Bueno, un buen manager, primero, es una cosa curiosa, es que tenga los hábitos de liderazgo en su agenda. Esto suena así como muy rimbombante. Si tú le preguntas a cualquier socio, a cualquier directivo, oye, ¿en qué grado es importante reconocer a tus empleados? ¿Cuántos crees que te van a decir que van a ser importante? Me ha gustado lo de la palabra hábitos. La reflexión es muy sencilla, además, es cuántos, digo, bueno, yo voy a muchos comités de dirección, les pregunto muchas veces, ¿no? Para volver a ver si esto es real, ¿no? Y digo, oye, ¿en qué grado es importante reconocer a la gente? Y entonces todo el mundo te levanta la mano. Primero pregunto escuchar, porque luego ya me pasa a reconocer, porque la gente lo de escuchar lo entiende, todo el mundo lo entiende fenomenal. Y le digo, bueno, fenomenal, muy bien, enséñame tu agenda. Y dice, bueno, en esta última semana, ¿cuándo has escuchado a tu equipo? Todas las reuniones, está todo esquematizado, todo lleno, todo completo. Y dices, esa persona tendrá la intención de ser un manager o un líder, pero no lo es por hábitos. Para nosotros, un líder es un líder siempre y cuando implemente hábitos de liderazgo de forma recurrente. Qué bueno, esta reflexión. Porque si te pones a pensar y a ser autocrítico, claro, pasan las semanas, no te has preocupado por el equipo, no es que te hayas despreocupado, pero tampoco ha habido una acción por tu parte, ¿no? O esos 10 minutos de escuchar, de ver, de lo que supone ser líder, ¿no? Que ahora vamos a verlo. Claro, y ya, perdona, ya te lo voy a hacer un poquito más complejo. Luego además es que se hace muy complejo porque, claro, tú, por ejemplo, imagínate que tú incluso te organizas para escuchar a tu equipo una vez a la semana, que ya podríamos hablar de eso, tiene mucha amiga detrás, ¿no? Pero es importante la frecuencia y el hábito porque es la manera de conseguir encajar en momentos de la verdad. Tú imagínate que tienes un proyecto que no te está saliendo bien, que no sabes por dónde enfocarlo y no tienes a un manager accesible. Entonces, en ese momento de la verdad para ti, en el que probablemente te genere frustración porque quieres darle una respuesta a tu cliente, no tener un manager es muy relevante. Entonces, la única manera de evitar que momentos de la verdad de los empleados no sean atendidos es tener hábitos frecuentes en los que puedas o generes espacios de escucha, de reconocimiento, de celebración. Entonces, ¿qué es un buen líder? Aparte de tener hábitos de liderazgo. Hombre, ahí entraríamos en la temática que todo el mundo te puede responder, ¿no? Y es, un líder es aquella persona que sí o sí tiene o mantiene informado a su equipo sobre temas y cambios importantes y sobre los diferentes aspectos, criterios, expectativas de la organización. Es un líder que facilita que exista una positiva coordinación de tareas. Es decir, que la gente esté haciendo cosas que son capaces de hacer y que incluso sean estimulantes. Más cosas, que sus palabras y sus acciones coincidan. Coherencia, ¿no? Coherencia y los valores de la organización. Por otra parte, que consiga que tengas los recursos necesarios para hacer tu trabajo, tanto en el desarrollo como en la necesidad. Pues, por ejemplo, el tener el micro adecuado en este caso, ¿no? Que luego te ayude a conciliar tu vida personal y profesional. Que escuche y te haga partícipe de la organización recogiendo tus ideas y sugerencias. Todo eso te estoy diciendo de memoria, ¿eh? O sea, que luego que genere una equidad interna asegurando que lo que cobras, bueno, pues evidentemente esté en línea con lo que tú aportas. Aquí también hay otro mundo de conversación. No genera favoritismos
y tenga un trato justo, independientemente de edad, género. Con eso, bueno, serías un maravilloso líder. Fíjate que es la primera vez que alguien me detalla con tanto detalle que es un líder, ¿no? Bueno, piensa que nosotros tenemos las 60 preguntas súper... Bueno, yo las tengo No, todas, está que claro. está muy bien, que sois consultores. Estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ahora también están como yo con papel y bolígrafo. Y que es muy interesante. Has dicho cuando hablabas de equidad interna, que has dicho esto es un mundo, que te referías un poco al salario, ¿no? Que hay un salario también justo. Porque dices que Sí, eso es bastante complejo. bueno, es bastante complejo porque eh, uno de los fallos, por ser claros, uno de los fallos en España es la comunicación de expectativas. Nosotros hacíamos una encuesta a la población general el año pasado, en 2024, y recogíamos que solo el 51% de los españoles tiene claras las expectativas que tiene su manager sobre él. Vamos a hacer el ejercicio de empatía, ¿no? Es decir, la mitad de la población conoce las expectativas que tiene su manager de él y la mitad no las conoce. Claro, si tú asocias eso con el pago justo, a medida que van avanzando la persona en los objetivos, en los resultados esperados, si tú no tienes las expectativas claras, tú no contrastas que tu pago es justo. Es decir, porque te falta una información muy relevante. ¿Qué es lo que espera una compañía de mí? Imagínate, yo tengo que vender 10 cosas. Si yo es diciembre y ya voy a terminar el año y he vendido 6, si yo tengo clarísimo el objetivo de vender 10, pues tengo claro que no estoy llegando al objetivo. ¿Sí? Entonces es muy importante el primer paso. La gente en general, más o menos, por hacerte una idea, solo el 30% de la población va a decirte que percibe un trato o un pago justo o que recibe un pago justo. Es súper habitual tener ese porcentaje. Claro, si el 50% de la gente no tiene las expectativas claras o sus objetivos bien marcados, es muy difícil que la combinación de una y otra genere una sensación de que recibas un pago adecuado. Ujú. Mira, hay un punto que no has tratado, o a lo mejor estaría implícito en alguno de ellos, que lo he escuchado muchas veces y que la gente valora de su líder que le dejen trabajar, que le dejen hacer. Sí, ¿Qué consideras? sí, es interesante. Eso lo trabajó mucho Ken Blanchard en la idea del liderazgo situacional. Claro, ahí hay un punto interesante. A ver, la gente tiene que evolucionar. La gente tiene que evolucionar profesionalmente. Entonces, Ken Blanchard lo que hizo muy inteligente, la verdad, que es que tú tienes 4 etapas de autonomía. Una etapa en la que recién te incorporas o recién conoces una tarea en la que necesitas una supervisión constante, pues como cuando tú aprendes a conducir. Luego la siguiente etapa es un momento en el que tú lo que haces es que vas teniendo cierta autonomía, pero contrastas o te supervisan. En la siguiente es al revés, o sea, se carga un poco la invierte, tú ya te empiezan a delegar y el último proceso es como la autonomía. Yo te doy este objetivo y tú ahí te las apañes, ¿vale? Entonces, claro, lo interesante de esta reflexión es que para pasar del cuarto paso, tú tienes que volver al siguiente paso. Entonces, tú la autonomía la puedes dejar un tiempo. Esta es la reflexión, de alguna manera, que te traigo, ¿no? La autonomía tienes que traerla o dejarla un tiempo para volver a poner el circuito de aprendizaje a esa persona. Interesante. Es decir, y sobre todo porque tú ya no puedes, o sea, no hay, por mucho que confíes en una persona y tengas esto, es bueno que esté constantemente pasando por esos 4 estadios. Por eso la autonomía hay que saber medir muy bien. Y, por ejemplo, yo tiendo a generar mucha autonomía en mis equipos. De la autonomía se genera responsabilidad, ¿no? Eso es una de las máximas que hay en recursos humanos. En mi caso digo que genero demasiada responsabilidad porque mi expectativa y mi confianza de las personas es muy alta, pero no siempre te las consiguen devolver en términos de alineación. Entonces, en mi caso tendría que reducir esa experiencia de autonomía para invertir en el largo plazo de la persona. ¿Me estoy explicando? Sí, pero fíjate que se me ha ido a la mente ahora a la típica conversación y que yo la he vivido, de me voy de este despacho porque veo que he tocado techo, ¿no? Y lo veo también en las entrevistas, donde cuál es el motivo de cambio y es como que allí ya he aprendido todo lo que tenía que aprender. ¿Hasta qué punto es responsabilidad del manager barra director
que esa persona no toque techo, que lo único que puedes hacer es, a lo mejor de mí ya no vas a poder aprender más porque no te puedo enseñar, pero es verdad que esa persona quiere seguir evolucionando y esto es algo muy común. Claro, pero eso, los que hemos tenido que... Hay un concepto que es más personal que de Great Place to Work que en mi caso lo tengo muy claro, es que una persona realmente domina su puesto cuando se reinventa en él. Es decir, tú estás en tu puesto, tú eres abogado senior, lo estás haciendo, yo qué sé, penal, lo estás haciendo fenomenal, lo que quieras, las cosas te van bien. Vale, el reto realmente de aprendizaje es la reinvención en tu propio puesto. Es decir, cómo puedes realmente resetear, hacer una hoja en blanco, todo lo que te ha servido, resetearlo y volverlo a poner en una hoja. Pero estás poniendo la responsabilidad en el que sea la persona la que a sí mismo se reinvente. Totalmente, pero claro, a esa persona muchas veces lo que le falta es el feedback. Por eso te decía que los entornos de excesiva autonomía, y por eso te decía que el cuarto paso tiene que pasar al primero, en el que si ese manager no tiene claro que esa persona se tiene que desarrollar y solamente está pensando en el desempeño, que es la frase que tú has dicho, tú antes decías, es que yo ya no te puedo enseñar más. Desde un punto de vista de desempeño, a lo mejor tú puedes ser el socio de penal y tú ves que su conocimiento está a su altura, a tu altura, seguro que le puedes ayudar en su desarrollo de otra forma. Seguro que hay otras habilidades que tú tienes que él no tiene. Claro, si nosotros estamos pensando solo en el desempeño, claro que esa persona va a tocar techo. Hombre, nos ha fastidiado. ¿Vale? Pero el manager tampoco, se le puede enseñar otras habilidades, pero tampoco creo que el manager sea el que tenga que enseñar habilidades. No, Puede pero ser- sí que le puede puede ser- dar feedback, sí que le puede dar feedback, sí que le puede orientar, sí que le puede exigir que se desarrolle. Por ejemplo, ¿por qué digo que las tres responsabilidades son muy importantes y son pedagógicas? Porque más allá de que las tengas que llevar a cabo como manager, lo que tienes es que hacerlas, exigirlas. Voy a ponerte un ejemplo muy directo. ¿Tú crees que una persona va a dar lo mejor de sí mismo si no disfruta de su puesto de trabajo? Obviamente no. Claro, entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? Aquí podríamos entrar, esto es un debate muy recurrente con managers y con empleados y de quién se tiene que ocupar de que la persona disfrute. El manager lo que se tiene que ocupar es de que su equipo disfrute, que tenga un equipo con un alto grado de disfrute, porque si no lo tiene, va a tener una dificultad. Que esa persona disfrute o no disfrute, probablemente la responsabilidad la tenga que tener 30 managers, 70 la persona, en un punto, en determinados puntos. Pero si esa persona no le va a gustar, no quiere hacer penal porque se equivocó, lo mejor que puedes hacer es darle salida a ese talento. Tú como manager te tienes que ocupar de tener un equipo que esté desempeñando adecuadamente, que se esté desarrollando y que esté disfrutando. Quien esté en ese equipo, lo que tienes que elegir tú como manager. Con esto lo que te quiero decir es que porque algunas veces se lleva la conversación a un punto en el que no es relevante. Es decir, por ejemplo, la felicidad. ¿Quién se tiene que ocupar de que yo sea feliz? ¿Se tiene que ocupar mi manager No, eso tu madre. o tu abuela, no? Si tienes seguridad. Claro, entonces, ¿quién se tiene que ocupar? Pues, evidentemente, te tienes que ocupar tú en un grado alto. Pero tu manager se tiene que ocupar de que, por así decirlo, si tú no eres lo suficientemente feliz, tengas los recursos necesarios para poder serlo en el puesto de trabajo y si no lo eres, ayudarte a buscarlo, dentro o fuera. Un manager tiene que tener un equipo que funcione. Ese es su reto, con tres prismas, que yo te digo, desempeño, desarrollo y disfrute. Ahora, si ya has hecho por activa y por pasiva X iniciativa, no tienes más recursos, has ido a ChatGPT o has hablado con un gurú del management y no encuentras soluciones, o sea, a lo mejor lo que hay que conseguir es que esa persona tenga una salida profesional. Fíjate que una de las cosas que yo veo más complejas, tanto hacia el trabajador como en contra, en las dos posturas. ¿Hasta qué punto tengo al trabajador al límite de trabajo o le tengo ocioso? Es decir, buscar ese equilibrio creo que también tiene que ver mucho con el desarrollo de esa persona, ¿no? Porque si aprietas, le puede llevar un estrés continuo. Si le dejas ocioso, algunos dirán, estupendo, pues no tengo mucho trabajo, vivo muy bien. Otros dirán que no evolucionan. Esto de las cargas de trabajo, ¿qué opinas? Bueno, es que cómo has hecho la pregunta es muy, muy interesante. Pero bueno, vamos a la parte como más directa y práctica. Te diría, claro, ahí hay
yo lo que me tengo que ocupar es de que, por supuesto, mi equipo concilie y tenga un grado alto de bienestar. Y también me tengo que ocupar de que desempeñen y tengan una serie de objetivos. Lo que no me tengo que ocupar es de organizarles el trabajo. Esto es muy relevante, ¿eh? En función de su autonomía y su alineación a la compañía, si tú tienes un grado alto de confianza con los miembros de tu equipo y tú les marcas un objetivo, la siguiente pregunta que debería de surgir naturalmente es la idea de, bueno, ¿y qué recursos necesitas para hacer esto? Si esa persona ya tiene experiencia o es senior dentro de la organización, te va a pedir una serie de recursos, pero también te va a pedir una serie de condiciones. Es decir, conversaciones claras, directas, en el que tú fijas los objetivos y la persona te devuelve lo que necesita, te puede llevar a que ellos mismos se organicen y que te digan, ahí ya no eres tú el que aprietas o dejas de apretar. Es él el que se organiza, él o ella la que se organiza y la que te demanda. Pues te dice, oye, mira, yo lo que pasa es que necesito que el viernes por la tarde pues estar con mis hijos. Genial, yo estoy gestionándote por objetivos y por proyectos, por una visión y estamos construyéndola juntos. El problema de las cargas de trabajo es algunas veces que los managers se meten a organizar el trabajo de su equipo. Cuando se meten a organizar el trabajo de su equipo, algunas veces hacen una organización que no se ajusta. Por supuesto, si tienes 100 clientes y tienes que atender a 100 clientes, pues a lo mejor eso es demasiado. Pero ya te lo va a decir tu propio equipo. Si tienes un grado alto de confianza, te va a decir, mira, yo lo que necesito es esto. Y tú tendrás la conversación y decir, bueno, pues, si yo te doy una persona más para tu equipo, para que lleves estos 100 clientes, tenemos que facturarles 1,3 en vez de 1. Entonces, esa es la conversación relevante en la que yo descargo al manager, que antes lo decía, yo descargo al manager de la necesidad de organizar el trabajo de su equipo. No, lo que tú tienes es que asegurarte como manager que tienes o que la gente organiza adecuadamente el trabajo. Fíjate, te voy a poner encima de la mesa un debate que teníamos a través de un grupo de Slack, donde estamos unas 1.500 personas y tenemos un canal específico dentro de Slack que es de directores, donde yo ponía encima de la mesa la importancia del control. Ojo, no estoy llevándolo al control por el control, pero sobre todo cuando empiezas a ser un despacho muy grande o empiezas a ser una empresa muy grande, hay gente pato, ¿verdad? Está el pillo, el listillo, listilla. Entonces yo lo que digo es, yo tengo monitorizado, tengo cámaras, por cumplir muchas funciones, si te roban, pues sabes si están en su sitio. Tienes un monitorizado todos los ordenadores, incluso hasta con sistemas ya que cada 2 segundos te guardan el histórico, pero ¿tú lo ves todos los días? No, yo no lo veo casi nunca, pero eso no quita que pueda en un momento poder verlo. Llega la inteligencia artificial y además te puede ayudar la inteligencia artificial a medir productividad, dónde pasan más tiempo, pero no por un tema de si está perdiendo el tiempo o no, ¿no? Sino, oye, cuánto tiempo vemos los correos, cuánto tiempo pasamos en un Word, cuánto tiempo pasamos en el RP. Creo que la inteligencia artificial ya estamos yendo a un modelo donde intentar que todas las conversaciones se transcriban, lo cual al terminar pues me puede ayudar a ver, a hacer un resumen, a crear tareas, además te las crear en el CRM, es decir, todo se está mezclando, pero detrás también puede haber un control. Entonces, yo soy de los que me gusta tener monitorizado la situación. Yo no digo que te esté controlando y entiendo de que, hombre, yo a un socio mío no le voy a estar monitorizando de forma directa. A un manager que tengo mucha confianza y él tiene mucha responsabilidad, tampoco le voy a estar controlando. Pero de ahí a tener monitorizado al resto del equipo, es que lo veo necesario, pero por un tema de muestreo. Sí, lo que pasa es que el problema Pero con esto termino. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que, hombre, es que si no confías, no confías, o no confías. Vale, sí. Yo es que no confío en nadie. Hombre, pero es que si no confías en nadie, no, y tú tampoco. Ahí cuando sales a la carretera antes de dar el intermitente, giras la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Que no te fías del de atrás? No. ¿Y del de la derecha? Tampoco. No seamos hipócritas. Claro que no te fías, porque sabes que en cualquier momento alguien te la puede liar. Y sobre todo cuando hay mucha responsabilidad, son muchas horas, son pagos, son cosas, hombre, para perder el tiempo no estamos. Entonces, no digo que vivamos una desconfianza total, pero
te pones a mirar. El otro día me pasaba una compañera, no sé si era un banco que había echado, a lo mejor estoy exagerando, pero no sé si eran 5 o 10.000 personas, cuando empezaba, que creo que era un banco de 100.000 personas. Claro, entre el teletrabajo, el que no trabaja nada, el que... Ostras. O sea, lo que pasa es que ahí hay una dificultad en el debate que has planteado, que es la palabra control. La palabra control se contrapone contra la confianza. Es control, confianza. Esto es algo muy habitual en las personas. Entonces, en el momento en el que tú introduces la palabra control, es contraria a la confianza de alguna forma o en la inquietud de las personas. Va, totalmente. Lo que pasa es que vamos a desgranar la palabra control, ¿no? O vamos a plantear, por supuesto, tú tienes que reportar tu actividad. Es más, aquellas personas que no reportan su actividad, no son conscientes de sus números, no son conscientes de lo que están consiguiendo, probablemente tampoco tendrán reconocimiento personal. O sea, ellos mismos tampoco se reconocerán ni tampoco mejorarán. Porque si yo, por ejemplo, no mido que yo no corro, pero bueno, que si 1 kilómetro corriendo lo hago en 3:53, ¿por qué hoy lo he hecho bien y mañana lo he hecho mal? Si no mides y reportas tu actividad, te vas a ver reducido a que tendrás una impresión sobre cómo crees que lo haces. Ya no hablemos de a quién le tienes que reportar, sino tú con tu propio reporte, ¿no? Por otra parte, tampoco tendrás argumentos para decirle a una persona tu aportación de valor. Esto es algo que la gente siempre me dice, joder, Jaime, ¿y cómo puedo subir el salario? Y yo, tú sabes qué es lo que aportas en la organización y todo lo que te dicen es cualitativo. Fenomenal, dímelo cuantitativo. Dime concretamente qué aportas. Luego hay otra parte muy relevante que es, como decía, la parte de reporte y luego está en la parte de procesos. Es decir, la palabra control, lo que tú has dicho del concepto de control, también un aspecto de serie de procesos. Unos procesos de seguridad en el que mides la cámara para ver si el día de mañana te roban, que espero que no, o X, Y o Z. Hay una serie de procesos que nos ayudan a ser más eficientes. Y por último, te diría, los grandes lugares para trabajar, los que son best workplaces, son compañías que son ultra exigentes con los empleados. Pero ultra exigentes. Lo que son es ultra cuidadosos con todos los detalles. Es más, te diría que cuando tú entras en un best workplace, ahí hay muchísimo proceso, muchísimo reporte, muchísima instrucción de cómo se hacen las cosas. Claro que sí, porque lo que quieren es que tengas éxito. Luego ya sería la intención, que eso ya es el aspecto humano que le cuadraría a los 3 conceptos que te he dicho, ¿no? Pero en los grandes lugares para trabajar, la exigencia es máxima, pero también el cuidado. Esto es muy relevante porque, claro, tú llegas a un acuerdo con tu compañía en el que te dices, mira, por así decirlo, mis 8 horas van a ser ultra productivas y gracias a ello me vas a recompensar. El problema de esas conversaciones es que se enfocan en lo personal, ¿no? Dices, es que me quieres controlar a mí. Y entonces ya malo, porque ya entonces empezamos en una conversación personal en el que lo que yo confío en ti, ahí no es relevante. Yo tengo que tener estructurados mis procesos de gestión de personas. Tengo que tener mi información del reporte de cómo va mi actividad. A partir de ahí, tengo que tomar decisiones como las tienes que tomar tú. Es como si tú atiendes a un cliente y no sabes cuándo quieres qué es lo que espera de ti. Pues bueno, pues puedes acertar, seguro, pero para ser más eficientes, hacer bien nuestro puesto de trabajo, necesitamos reporte, necesitamos procesos, necesitamos objetivos. Mira, muchos de los que nos escuchan es posible que no tengan ni plan de recursos humanos, ni tengan una política, ni tengan claro cómo tiene que ser un manager de acuerdo, ¿no? A esta gestión del talento. Desde tu punto de vista, ¿por dónde empiezan? Primero, información y objetivos claros. Que la gente esté informada, ¿Informado de qué? pues, de los aspectos básicos para hacer su trabajo, que tenga una información de los proyectos de la empresa, del curso de la compañía. No ¿Tú tiene crees por qué. que es mejor un exceso de información? Hombre, ¿Te desde luego, quedas corto? el problema es que si tú no tienes la información, esto es algo muy natural en el ser humano que hemos jugado todos de pequeño, si tú no tienes la información te la vas a inventar.
Entonces, mejor tener una fuente fiable de información en el que esté recopilada, oye, ¿qué es el momento de la empresa? ¿Cómo estamos? Y que todo el mundo entienda por qué se toman las decisiones y los objetivos claros. De ahí te diría, ese es el primer gran paso, que además es algo fácil. Por ejemplo, hoy mismo hablaba con una compañera de un cliente que tenemos, que es un hospital, en el que el médico toma una decisión y tardan 4 días o 5 días, 4 o 5 días, en enterarse las siguientes partes. Eso es frustrante dentro de tu puesto de trabajo, porque quien centraliza la información, que es el médico, pues está tardando demasiado tiempo en hacerla llegar a los siguientes en la cadena de valor. Entonces, la información sobre el puesto de trabajo, sobre lo necesario, eso tiene que ser como un flash, en el sentido de rápido, ¿no? Pero luego adicionalmente cómo va el curso de la empresa, por qué está, etcétera, etcétera, etcétera. Ya solo con eso darías un paso gigante. El siguiente paso es asegurarte que exista una organización positiva del trabajo. ¿Qué significa eso? Pues que no haya... cuando no trabajaba en consultoría, trabajaba en lo que sería hay trabajos que son no necesarios, que todos hacemos, trabajos necesarios que aportan valor y trabajos que son valor core. Pues a lo mejor la conclusión de un abogado en respecto a esa sentencia es un valor core porque para llegar a ella tienes que tener X de conocimiento. Pero hay muchas tareas en la organización que son no necesarias, que están duplicadas. El trabajar, que haya un flujo de Hay un tareas, proceso. que haya un proceso o que haya tareas que no son no necesarias, que se eliminan, ese desperdicio que habla el Lean, todo ese desperdicio, lo que te ayuda es a que tengas una organización positiva del trabajo. Y por último, siempre preguntar a tu equipo en grado de autonomía cómo creen ellos que se debe organizar el trabajo, porque a lo mejor te dan una buena idea. No sé si me explico. Tengo un día de teletrabajo a la semana. ¿Soy un buen lugar para trabajar? Eso es indistinto, porque hay compañías que tienen buenos lugares de trabajo con 0 días de teletrabajo y con 5 días de teletrabajo. La estadística nos dice que los entornos que peor bienestar están generando los empleados son los 100%. 100% remoto, 100% presencial. Esa estadística o esos escenarios son los que peor bienestar tienen. Pero más allá de cuántos días de teletrabajo tienes, es un concepto de cómo gestiona mi gente de forma híbrida. Que eso es lo que marca que seas un excelente lugar para trabajar. Fíjate, por ejemplo, ayer en mi compañía se produjo una noticia y cambio importante. Yo estaba con una compañera, una persona de mi equipo, y otros 2 compañeros estaban juntos en uno de los equipos que tengo, ¿no? Y hay una quinta persona que no estaba ni con los 2 ni conmigo. Entonces comentamos ese tema y yo trasladé mi visión de la empresa o la visión de la empresa sobre ese hecho. Por ser claro, una persona híbrida que tiene una mentalidad híbrida es consciente de las cosas que comenta en in situ y de las cosas que no comenta con las personas que están en teletrabajo. ¿Me estoy explicando? Es decir, si tú lanzas una noticia o algo importante o cuentas un aspecto importante a la gente que está presencialmente, porque son los que tienes cerca, tienes que hacer el mismo ejercicio con la persona que no está. Tienes que ser consciente de, oye, he dado este mensaje de esta forma a estas personas. Se han enterado todos, ¿no? ¿Se han enterado todos? ¿Realmente han comprendido el mensaje? Es decir, gestionar a personas de forma híbrida no es igual que gestionar a personas de forma presencial o 100% remoto. Tienes que ser consciente de su complejidad y tienes que generar la misma experiencia para todos. Por ejemplo, vaya, una tontería, pero tú imagínate que haya una persona que los lunes se coge de teletrabajo y tú te coges los martes. Pues, ¿esa persona adolece de tu contacto de alguna forma? ¿No? En fin, Y, Z. Tienes que ser consciente de que los entornos híbridos son más complejos, generan mayor bienestar, pero que tú como manager tienes que entender que las personas que están de forma remota y las personas que están de forma presencial se gestionan de una forma distinta. ¿Sí?
Fíjate que en este videoblog, en alguna ocasión, se ha puesto encima de la mesa que las empresas no tienen que conciliar, que quien tiene que conciliar es el empleado. Hasta cierto punto, ¿por qué tienes que cargar la empresa con situaciones personales del empleado? Lo pongo encima de la mesa como reflexión, ¿eh? No nos tiene favor ni en contra. Sí creo que tenemos que dar flexibilidad, pero de ahí a conciliar, ¿qué piensas? Claro, o sea, yo te diría a esa Lo gente, digo porque, por ejemplo, aquí ha habido muchos debates, que como eres madre y necesitas algo, bueno, y si él se quiere ir a jugar al pádel, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué damos más, esto lo hemos debatido también, ¿por qué tenemos que dar más importancia a uno u otro? Hombre, es que si es madre y tiene que ir al niño porque el colegio, ya, pero si para él es importante el pádel porque no tiene hijos, es decir, que esto es muy subjetivo, las cuestiones personales, son responsabilidades que tiene cada uno fuera de la empresa, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la empresa tiene que cargar con esas conciliaciones? a- o hablamos más de un concepto de flexibilidad, pero flexibilidad para todo, desde el que se va a jugar al pádel, al que tiene un tema que lo podemos entender más importante, entre comillas, porque tiene un hijo, o alguien que se quiere 2 horas antes porque tiene que irse de vacaciones. a ver, esto es... ah, l- yo te digo el estilo que sé que funciona. A ver, pero estrategias hay mil de gestión de personas. Esto es algo también que, mira, es una reflexión que me parece muy interesante para vuestros suscriptores, que es la siguiente. Es decir, independientemente de que te guste o no te guste lo que pueda decir yo, fulanito, el que venga, al final son estrategias de gestión de personas. Las estrategias de gestión de personas tienen consecuencias. Yo qué sé, si yo llamo a mi cliente, le hago una propuesta que encaja sobre sus necesidades, le cuido, le mimo y le atiendo, pues eso es una estrategia comercial. Si yo le pongo una página web y le digo, ponte ahí y responde este cuestionario, eso es otra estrategia. Entonces, ¿qué es mejor y qué es peor? Te diría que yo no voy a ponerme a valorar qué es mejor y qué es peor. Lo que sí te digo es qué consecuencias tiene gestionar las compañías con dos factores clave. Uno es toque humano y todos elegibles. Cuando tú gestionas a las compañías, o mejor dicho, las prácticas, teniendo una variedad de ellas, sean originales, que tengan toque humano, que tengan sentido para tu organización y que por último, donde todos sean elegibles, importante de la pregunta que tú has dicho es, la variable es toque humano y donde todos sean elegibles, genera un entorno alto de confianza. Cuando tú tienes un nivel de Trust Index, que es nuestro indicador, de 82 puntos para arriba, eres capaz de crecer 4 veces por encima del mercado. Entonces, tú me dices, ¿hasta qué punto la empresa tiene que hacerse cargo? Dependerá de su estrategia y de lo que quiera conseguir. Si tú quieres que esa persona, no concretamente esa, sino en general la gente se quede, pues le tienes que buscar aportar el mayor bienestar posible dentro de tus capacidades, del mayor desarrollo posible dentro de tus capacidades. Es una estrategia. Si a ti no te importa que cada 3 años se te vaya yendo un abogado senior, pues es tu estrategia. Yo como analista de recursos humanos te diré, vale, dime cuál es tu proceso de onboarding, cuál es tu proceso de desarrollo, cuánto tiempo tarda esa persona en ponerse full productiva en vez de coste por empresa y al final a lo mejor haciendo números te das cuenta de que por darle mayor flexibilidad, por personalizar algunas cosas, acabas reduciendo un coste de rotación que no te habías ni parado a pensar cuál era. El coste de rotación y formación que tiene una persona. Ahora bien, ¿qué funciona? Pues mira, vamos a las dos variables. Importantísimo, donde todo el mundo sea elegible. O sea, lo que tienes que evitar siempre en las prácticas de recursos humanos es, si tú pones un criterio, tiene que ser común a esa audiencia. Por ejemplo, quiero dar coche de empresa a los directivos. Vale. Tiene sus connotaciones en algunas partes bases de la pirámide jerárquica, pero, oye, coche de empresa. Claro, tú imagínate que a un directivo no se lo das, o que a un directivo le dejas coger una gama alta y a uno baja. Tú pones un criterio que son los directivos. Fenomenal. Ese criterio hazlo conocido, hazlo público, en donde todo el mundo sea elegible. El por qué sí a unos sí y a unos no tiene que estar súper claro. Pero si tu criterio es directivos, todos tienen que tener el coche. O por lo menos la posibilidad de tenerlo.
Y luego el toque humano, que lo más importante de tu pregunta es el toque humano. Depende. Yo creo que los líderes estamos aquí, o las empresas tenemos un poder transformador de la sociedad. Un poder transformación en el que tenemos el reto de conseguir que la gente se desarrolle, no pierda puestos de trabajo con la inteligencia artificial, sino que se reconvierta, que viva un bienestar mental lo suficientemente potente en una etapa en la que la ansiedad, el estrés generado por los dispositivos móviles, por lo rápido que va el mundo, nosotros tenemos un poder transformador de la sociedad. Yo espero o creo que las compañías van una responsabilidad social que va más allá de lo que es el desempeño de la gente. Propósito, ¿no? Sí, propósito, una serie de valores. Oye, que tú no quieras sumarte al carro de ayudar, pues fenomenal, chico, oye, cada uno tiene su... Sin embargo, creo que poco a poco pues te irás desposicionando, porque al final la gente pues también la hace mismamente. Yo hoy tengo este debate, hoy mismo. Tengo a 2 personas que por 2 circunstancias personales no pueden atender a un cliente el día de mañana. Y yo me paro a pensar y digo, todos sean elegibles. Oye, pues si estas 2 personas, por sus circunstancias, las que sean, que quieren jugar al pádel o que tienen un campeonato o que tienen que atender a su hijo, pues chico, no me voy a obsesionar. Pues si yo se lo concedo a una, se lo tengo que conceder a la otra. Entonces mañana el cliente pues tendrá que ir a otra persona. ¿Por qué? Porque quiero pensar que el día de mañana la próxima persona que ocupe ese puesto, la próxima persona que esté en ese momento, también tendremos la flexibilidad para hacerlo. Y eso al final marcará una experiencia de empleado. Que a lo mejor no me retorna directamente, vale, pero es una cuestión de valores. Es una cuestión de que yo considero, o nuestra empresa considera, que debemos tratar así a la gente. ¿Que te salga mal una persona? Pues seguro. Hay gente vaga, como tú has dicho, hay gente que no tiene los objetivos y hay gente que por la carga de trabajo dice que tiene mucho trabajo y que no lo puede asumir. Pero más allá de esa mirada, lo que hay que mirar es la cultura y el sistema que tú estás generando, cómo estás influyendo. Claro, esto suena muy bonito, pero yo cuando les enseño las gráficas a los financieros, les digo, mira, desde el año 96 nosotros vamos analizando cuál es el retorno de tener un alto nivel de confianza. Te dicen, bueno, 4 veces más, todo el mundo lo entiende, ¿no? Porque dice, bueno, la gente está motivada, tal, no sé qué, no sé cuántos, y produce más. Y entonces todo el mundo esa dialéctica la entiende, ese argumento lo entiende. Si tú inviertes en los empleados, pues acabarán invirtiendo en tus clientes y, por tanto, en tu cuenta de resultados. Pero para mí la estadística curiosa es cuando el mercado sufre o hay una convulsión fuerte, por ejemplo, la crisis de 2008, la crisis COVID, la pandemia, dices, la diferencia entre tener un alto nivel de confianza, un alto nivel de cuidado de la gente, un alto nivel de corresponsabilidad, es la siguiente. Las compañías sufren igual con el mercado. Es decir, el mercado baja, todas las compañías y el accionariado y el retorno baja. La diferencia entre los grandes lugares para trabajar y las compañías que son un average es cómo se adaptan al mercado. Por ejemplo, a mí no me sorprenderá que muchos de mis clientes en el año 2026 revienten sus resultados de negocio, porque estarán integrando la inteligencia artificial, lo estarán haciendo de una manera corresponsable, los propios equipos están montando iniciativas para decir, oye, mira, es que puedo ser más eficiente de esta forma. Cuando les dejas autonomía a una gente comprometida, te devuelve resultados extraordinarios. Entonces, claro, habrá compañías que están en el average y dirán, es que la gente no se queda, no tiene compromiso, no tiene... En vez de hacer autocrítica. Entonces te diré, son pequeños detalles que empiezan, en mi caso, en el día de hoy. ¿Por qué esta persona que no puede atender al cliente mañana le tengo que forzar si la... No, todos son elegibles. Tendré que buscar un recurso o una persona que lo pueda hacer. Quiero decirte con esto, lo más relevante de una compañía, que te lo decía antes de otra forma, es la intención y el toque humano. Porque si tu intención y toque humano es realmente cuidar de las personas y cuidar de los resultados, a partir de ahí todo irá detrás. Antes de hablar del diagnóstico y cómo trabajáis y cuáles son vuestras capas de servicio, que me interesa mucho,
¿qué piensas de la IA en general? Porque cada vez que hablamos de IA hablamos de destrucción de personas. Sí, o sea, es obvio. Yo hay un punto, mira, lo comentábamos además antes de venir un compañero y yo, hay un punto claro de la IA que es el acceso a la información como lo era Google, ¿no? Pero mucho más procesado, o sea, mucho más de la ESO, todo mascado, ¿no? Tú le dices, oye, Pasión por el Despacho, hazme un análisis del podcast de Pasión por el Despacho y te hace una radiografía, te hace 30 páginas en un minuto, ¿no? Entonces, todo ese acceso a la información procesada es un cambio muy relevante. Antes tenías que consultar las 30 fuentes, en fin. Y ya Google te lo hacía fácil, porque por lo menos las indexaba. Eso está claro que ahí hay una parte muy, muy relevante, ¿no? Entonces, el cómo uses tú la IA y cómo le saques provecho, pues es realmente interesante. Luego está toda esa capa en la que personalmente, y yo creo que muchos de nosotros estamos, es ver un poco la idea de cómo automatizo tareas, cómo puedo procesar el lenguaje, como esto, en el que de una manera cómica te digo que estoy convencido que dentro de poco se enviarán correos que se analizarán y todo quedará en la parte de la IA. Es decir, yo no enviaré un correo, lo enviará la IA y otro no recibirá el correo, lo recibirá la IA y lo analizará la IA y me dirá. Es decir, que ahí lo que nosotros tenemos que ver claramente, que es a mí lo que me preocupa y es el eje transformador que decía antes de las empresas, es ver cómo nuestros propios empleados son competitivos hoy aquí y fuera de la organización, aprovechando todo el recurso de la IA y son empleables en el futuro, ¿no? Porque de alguna manera sus puestos van a reconvertirse. Yo creo que estamos en un cambio de rol y tenemos que ir viendo a cada uno de nosotros, las empresas, los managers, cuál va a ser nuestro rol para enfocarnos en eso. Es decir, si mi rol actual es de ser contable, estar picando datos y está claro que la IA lo va a hacer, pues tengo que estar viendo es qué otras cosas voy a hacer yo, qué capa de valor voy a aportar yo. Ahora se habla mucho de vamos a ser supervisores, pero claro, habrá máquinas que efectivamente hablen y se envíen correos, ¿no? Pero alguien tendrá que estar supervisando y monitorizando Total. si se está haciendo alguna conversación, porque lo mismo se están poniendo de acuerdo para cometer un delito, ¿no? Sí, total. Y ahí, y luego, pero te decía, en la reconversión, ¿no? A esto ya lo hemos visto 80.000 veces en el transcurso desde la etapa industrial, ¿no? Pero daba un ejemplo que ponía mi padre el otro día, hablaba además de este concepto y decía un aspecto muy interesante, ¿no? Él llega a un momento dado en su empresa en el que tiene que ocuparse de un equipo que mata sellos, que hacían matasellos y ensobraban. Y de repente le ponen la máquina que es 24/7 y en una velocidad, bueno, pues a lo mejor menos que una persona, pero es esa versión de la máquina. La siguiente versión triplicaba la velocidad. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene el manager ahí? ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la empresa ahí? Pues, hombre, yo creo que es interesante ver esto como un problema en el que, tío, gracias a el matasellos, tú has estado en el momento en el que estás, es decir, gracias a tener esos puestos de trabajo, te ha permitido llegar hasta donde estás. Lo justo es darle la oportunidad para reconvertirse a esa persona en el que mantiene la máquina de matasellos. A partir de ahí, que tú llega el día de mañana, pasa un año y medio, esa persona no se ha reconvertido, decides despedirle, bueno, eso ya pasará. Pero si tú por lo menos has hecho la intención de reconvertir, de ayudar a esa persona a que desarrolle unas nuevas skills, chico, oye, pues un ejercicio parte has hecho. O sea, la intención está clara, tú has aportado, has entregado recursos y no todo es viable en esta vida. A lo mejor ese contable que hasta ahora estaba acostumbrado a picar datos, pues tendrá que ver de qué manera aportará valor en otro sitio. Es que fíjate, estamos viviendo, sin quererlo, todos los que nos dedicamos a los servicios, nuestro momento de revolución. ¿Qué pasa? Que cuando llegó la revolución en la agricultura y llegaron los tractores, las máquinas y tal, lo entendemos, ¿verdad? Y decimos, lógico. Cuando esto llegó a fabricación de coches, fabricación en masa, pues también lo entendemos. Pues ahora tenemos que ser autocríticos y es que estamos en el momento que nos ha tocado a nosotros. A todo lo que tenga que ver con servicios, nos toca reconvertirnos. Literal. Antes la informática era un acompañamiento sencillo, tenías que estar tú. Pero ahora estamos viviendo la revolución y creo que
no lo hemos asimilado todavía. No, porque, a ver, Porque ha venido en tan poco tiempo, tan rápido. Estamos hablando de un año, ¿eh? sí, total. Digo un año, aunque se habla de finales del 2022, pero el impacto, yo a nivel empresarial, septiembre del año 2024. Sí, tú preguntas, yo ayer, por ejemplo, estaba en una, pues yo ya voy preguntando de vez en cuando, ¿no? Ya lo dejé de hacer, pero ¿cuántas veces consultas Google versus la ChatGPT? O la IA de Google versus ¿sabes? Versus el buscador tradicional, ¿no? En fin, lo que está claro es que tenemos una revolución y lo que pasa es que los servicios, como la mayor parte de las profesiones, cuando tú has estudiado una carrera, has hecho no sé qué, has sido analista, has hecho esto, también pones en valor tus consejos o tu ego te anima, ¿sabes? Tu propia trayectoria te anima a subir tu ego. Pero a lo mejor nos está dando una lección de ego a todos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, mismamente la primera vez que utilizo yo ChatGPT es para decir, oye, teniendo en cuenta este escenario, ¿tú qué crees que debería hacer un director de recursos humanos? Escribí yo mis 4 cosas, no es que sea... Y escuché la IA y dije, "Oye, pues mira, esto no tiene No la pinta. mala pinta". Claro, entonces a partir de ahí es cómo nosotros aportaremos valor. O sea, yo creo que esa es la pregunta de cómo aportarás valor en algo en lo que hasta ahora pues no te has preparado para ello. Total. Hablemos de vuestra empresa. ¿Qué capa de servicios ofrecéis? Principalmente nosotros lo que hacemos es el diagnóstico y reconocimiento de los grandes lugares para trabajar. Como al final nosotros trabajamos con unas 450 compañías en España, nosotros entregamos un certificado, que es el certificado Great Place to Work, en el que si tú cumples unos requisitos, que principalmente es que la opinión de tus empleados es positiva respecto a trabajar, pues obtienes el sello de Great Place to Work. Y con todas las certificadas elaboramos un ranking, el ranking de las mejores empresas para trabajar. Claro, adicionalmente nosotros ayudamos en una parte de consultoría. Además, hemos vehiculizado toda nuestra consultoría en lo que es una compañía que se llama Great People, que es nuestra consultora oficial, que nos ayuda a transformar grandes lugares de trabajo. Así que puede haber empresas que contraten la consultoría que a lo mejor no quieran optar al sello. Exacto. De hecho, esa es la idea, ¿no? Hay compañías que, a ver, el sello es muy relevante. El tenerlo, pues es muy relevante. Pero sobre todo, es generar experiencias positivas en tu puesto de trabajo. Me refiero, como el sello de los 100.000 suscriptores, que dentro de nada será de 1 millón. El sello es un hito, pero lo realmente importante es generar contenido como el que generáis de calidad, de profundidad. Ese es el aspecto importante. Eso es lo que realmente engancha. No el tener los 100.000, sino el contenido de calidad que hace que te suscriban cada día más, ¿no? Eso para nosotros es un poco la idea. Por supuesto que la certificación es un diferencial. Por supuesto, lo sabemos. Pero lo más importante es que la gente viva la experiencia de un Great Place to Work. ¿Y en la consultoría realmente qué consiste? ¿Lo tenéis una metodología? Oye, es un proceso de 6 meses, depende... Es un poco, vamos a hacer la analogía del médico, ¿no? Tú llegas al médico de cabecera, y el médico de cabecera lo que te va a mandar siempre es unos análisis, ¿no? Pues esos análisis, por así decirlo, estandarizados es lo que sería el diagnóstico nuestro, que es súper potente y que te identifica los problemas. Pero claro, ahí puede ser derivado más a una idea de ESG o de bienestar mental o de liderazgo. Son diferentes soluciones que habitualmente encontramos para darle cabida a la transformación. Por ejemplo, ayer trabajábamos en un concepto de embajadores internos dentro de una empresa que lo que están haciendo es iniciativas para mejorar determinados topics. Bueno, pues eso en esta empresa encajó porque X, Y o Z, pero a lo mejor no encaja en la otra. La consultoría básicamente sería como esos médicos especialistas que en función de lo que te ha salido, pues obtienes una serie de recomendaciones. Digamos que hay primero la puerta de entrada, un diagnóstico, un examen, un barra cuestionario, y a partir de ahí, pues como tú dices, ¿no? Si se ve que realmente los puntos de dolores es que tienes un gran problema con los managers, pues a partir de ahí entra el trabajo con los managers o entra el trabajo con el bienestar de las personas porque no tienen conciliación, etcétera. Eso es. Para terminar, ¿cuáles son realmente los puntos de dolor más comunes, ¿no? Porque al final se van repitiendo siempre las mismas pautas, ¿no? Punto de dolor. En España son los siguientes, está súper identificado. Desde un punto de vista
o sea, te voy a decir unos cuatro porque es importantísimo. Lo primero, la baja nivel de comunicación. Solo el 50% de la gente se siente informado sobre temas y cambios importantes, unido a la fijación de objetivos. Eso es un punto de dolor clarísimo. Primero empezando por el desempeño. Luego está un punto de dolor muy claro que es la participación y bienestar del empleado. La participación, el involucrarle, el que realmente traslade su opinión y cuente y forme parte de una organización, y del bienestar, que es el cuidado y la orientación al empleado, a la persona y no tan solo al empleado. Y por último, los favoritismos. En España, en parte derivado de no fijar bien los objetivos, no solo en España, en cualquier organización del mundo en el que tú no fijas bien los objetivos y das recompensas, cuando no están claros los criterios, la gente se inventa la información que no tiene. Y entonces, no, esto es por no sé quién, porque a nadie le gusta decir, no, es que yo tuve la oportunidad, pero no soy el capacitado para conseguir ese puesto. Nadie habla así, es muy raro encontrarte una persona realmente autocrítica que crea en lo que te acabo de decir, ¿no? Por eso es tan importante la fijación de criterios para que en una parte no percibas sensación de favoritismos. Dime una sola cosa que sea la que más te guste de tu empresa, de la que estás actualmente. La que más. El aprendizaje. Solo una. El aprendizaje. Esto suena muy egocéntrico, pero bueno, es así. Yo soy un tío muy bueno. Yo llevo a una empresa y la radiografío en minutos. Y eso es por cómo la cantidad de casos que he visto y visto y visto, la radiografía en un minuto. Y eso es solo el aprendizaje que día a día en Great Place to Work me transmite y me aporta. La cantidad de casos documentados, no documentados, es tremendo, tremendo. Compañías que lo hacen bien, compañías que lo hacen extraordinario, compañías que lo hacen fatal. Ves tanto que desde un punto de vista, claro, a mí me encanta la experiencia de empleado, el employer branding y la gestión de personas. A mí esto es un tema que me gusta. Claro, a lo mejor para otro sería aburridísimo, pero a mí que me fascina, pues... Dime una empresa en España que te guste su estilo. Si siempre va a haber peros y que puedas hablar de ella. Pues mira, siempre me vienen dos. Bueno, hay muchas, pero bueno, a ver. Venga, dime un sector para que así no haya... Para que así seas tú el que eliges el sector. A ver, Retail. Sector retail. Pues por ejemplo, Jysk. Jysk es un empresón. ¿Qué empresa es esa? JYSK. Jysk. Se dedican a la distribución de muebles. Sería como Ikea, ¿no? Sí. Salvando, perdón, Sí. ¿no? Perdón, porque alguno a lo mejor dice, no somos lo mismo y tal. Pero bueno, te ocupan el espacio de entrega de mobiliario. ¿Y qué te gusta? ¿Por qué? Pues mira, han conseguido generar muchísimo orgullo interno gracias a una positiva comunicación, a una dedicación muy importante a fijar bien los objetivos, el buen ambiente que hay entre las tiendas. Eso, mucho de departamento de recursos humanos, ¿no? Mucho de... No solo, ¿eh? O sea, recursos humanos, por así decirlo, por ser claros, ¿eh? Esto es algo que debato mucho con mucha gente de recursos humanos. Haciendo la analogía al deporte, ¿los jugadores quiénes son? Los empleados. ¿El manager quién sería? El entrenador, ¿no? El entrenador. Pues en todo caso, recursos humanos es el público. O ese quiere decir que tiene un grado de influencia muy alto, pero quien juega el partido es el entrenador y el manager. Digo, el entrenador y los jugadores. Esos son los que están en el día a día. Recursos humanos tiene que facilitar el partido, tiene que facilitar que eso sea, que tengan los mimbres, pero muchas veces a los pobres de recursos humanos, no digo pobres porque son maravillosos profesionales y muy válidos, pero algunas veces les cargamos con la responsabilidad de que el buen ambiente sea cosa de ellos. Y dices, no, mira, el buen ambiente se crea en tu equipo. Si tú a tu gente no le dices buenos días, pues es muy probable que por mucho que haga recursos humanos no lo vayas a conseguir levantar ese ambiente, ¿no? Hay una pregunta que hacemos para terminar a todos los invitados y es, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? ¿O qué te da felicidad? Pues... Aparte del aprendizaje. Pues en mi caso, ser muy claro, tener un día productivo con muy buenas sonrisas terminando pronto para disfrutar con mis hijos y mi mujer. Eso es mi felicidad
del presente. Es decir, tengo claro que ahora mismo mi prioridad, no número uno, pero sí, tengo que hacer una buena jornada laboral para poderme ir y disfrutar con mi familia, que es mi prioridad number one. Ujú. Muy bien. Pues muchísimas gracias por todos estos consejos. Yo tomo un montón de notas. Volveré a ver el vídeo 2 o 3 veces porque me conozco y nos has dado, has sido muy generoso en toda esta información. Dejaremos también por aquí información de vuestra empresa, Claro. tanto en la parte del sello como en la parte que llamáis People, ¿no? En la parte más de consultoría. Y yo sí que invitaría, y yo lo haré, porque sí que os conocí a través de compañeros y porque sois una marca reconocida a nivel mundial. Pero sí quiero vivir la experiencia de ese diagnóstico, sí quiero trabajar la parte de recursos humanos, porque creo que siempre se ha dicho, ¿no? Y más en el mundo de los servicios, nuestro mejor activo son las personas. Total. Por supuesto, podemos tener marca, podemos tener procesos, pero las personas es lo más importante. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotros, la verdad que ha sido un placer, me he sentido súper cómodo, sois unos cracks y nada, pues a suscribirse, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.